Dios les bendiga a todos. Esta es la voz de la Iglesia Fuente de Salvación Misionera ubicada en el barrio Almirante Sur de Vega Baja y su departamento de Escuela Bíblica proclamando la palabra de Dios. Esta que les habla es su hermana Aida Iris Ortiz Rivera, quien produce las clases y las transmite a través de su canal de YouTube. Te invito a escuchar la palabra. Lección 17. La resurrección de Cristo garantiza la de los creyentes. El texto central nos dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El pensamiento central, el cumplimiento de su advenimiento. La muerte y su resurrección son fundamentos básicos en la fe cristiana. Cristo murió y resucitó, y los fieles que hayan muerto en Cristo resucitarán también, y los que hayamos quedado seremos transformados para morar con Él eternamente. Los objetivos de esta lección son: el creer en el Señor Jesucristo nos garantiza una vida eterna con Él. La justicia de nuestro Señor Jesús a favor nuestro se muestra con testimonios concretos, que el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz fue en favor nuestro para reconciliarnos con Dios. El bosquejo de la lección tiene solo dos partes. La primera, testimonios concretos de la resurrección del Señor Jesús, y la resurrección del Señor Jesús nos garantiza una vida eterna con Él. La lectura bíblica va a estar en 1 Corintios capítulo 15, versos del 3 al 8 y del 12 al 20. En esta lección se persigue mantener firme nuestra fe en las sagradas escrituras y en las promesas hechas por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, a fin de combatir las falsas doctrinas o tergiversar el mensaje de la gracia de la resurrección del unigénito Hijo de Dios y seguir con persistencia haciendo su perfecta voluntad. Pablo establece el mensaje fundamental del Evangelio como lo predicó, basándose en la realidad de los primeros cristianos y en la certeza que validen el testimonio de la resurrección. Los 6 primeros versos son el primer registro que confirman y evidencian las apariciones del Señor Jesús resucitado. Pablo enseña a la iglesia de Corinto y realza la enseñanza acerca de la resurrección de Jesús, diciendo precisamente la realidad de los hechos. Reflexiona en lo triste que sería si Jesús no hubiese resucitado entre los muertos, si no se hubiese levantado después de la crucifixión. Entonces no tendría sentido la fe y la esperanza de gloria del cristianismo. De igual forma, las evidencias hacen más creíble el hecho de la resurrección del Hijo de Dios. La iglesia de Corinto tenía problemas en cuanto a la interpretación de la doctrina. Algunos estaban contaminando con las ideas de la filosofía griega, en la cual la resurrección no parecía ser algo cierto o posible. Una vez más, el apóstol Pablo los guía a Cristo para corregirles en la fe y en las promesas del Todopoderoso. De este modo está afirmando a los hermanos de Corinto lo que él vio, lo que él vivió y lo que también aprendió del Señor Jesús. Su fe, fundamentada en la promesa de la resurrección de los muertos en Cristo, subraya la primicia de la resurrección para el cristianismo. La resurrección de Jesús garantiza la de los santos fieles creyentes. Dios les bendiga. La primera parte de la lección es testimonios concretos de la resurrección del Señor. Leemos en 1 Corintios capítulo 15 versos del 3 al 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El apóstol Pablo se enfoca en recordarles las buenas nuevas que les compartió a los hermanos de Corinto para que no sea tergiversado por algunos el mensaje de la gracia de la resurrección de Cristo. Así que es importante para su edificación. Enseña y transmite primeramente el verdadero mensaje del Evangelio
del unigénito Hijo de Dios. Vamos a leer unas cuantas lecturas. Esta lección tiene muchas lecturas, así que vamos a tratar de cubrir las que podamos. Primera de Juan 4:9 establece: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Mensaje fundamental de la resurrección que le había sido encomendado por el mismo Señor Jesucristo, como dice Romanos, la epístola de los Romanos, capítulo 1 y verso 1. Y también vamos a leer en Gálatas 1, 11 y 12. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Amén. Dice también Gálatas capítulo 1, versos 11 y 12, y estamos buscando aquí en las escrituras, amén, ya que son varias las lecturitas que tenemos en esta lección. Dice la palabra, amén, Gálatas 1, 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Y el apóstol Pablo está aquí evidenciando primeramente la encomienda que tiene de parte de Dios para transmitir el mensaje de la resurrección de Cristo, ¿verdad? También a los propios corintios que habían creído a la doctrina de la resurrección del Señor Jesús, como dice Primera de Corintios capítulo 15, versos 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Amén. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Destaca y realza el origen divino de la enseñanza de la resurrección de Cristo, que los que mueren en Cristo asimismo van a resucitar. Segunda de Corintios 4:14 dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Pero si no creyeron en el evangelio que les predicó por inspiración divina, y si no retienen la palabra del evangelio, creyeron en vano. Por tanto, tampoco son salvos, pierden un glorioso futuro personal después de que esta vida terrenal termine, lo cual no es un rumor o ficción. Hay una vida eterna, como dice Juan 5:29 y Hebreos 24:15. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hebreos 2:15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Las Sagradas Escrituras describen y ofrecen abundante evidencia concerniente a la muerte expiatoria de Cristo por nuestros pecados. Pablo describe el hecho. El sacrificio de Jesús fue un caso único, como dice Romanos 4:25 y Romanos 10:9, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y Romanos capítulo 10 y verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, como dice el verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto está escrito en la palabra, está evidenciado escrituralmente para que corroboremos el hecho de que la resurrección de Cristo fue real y verdadera y que Él vive por los siglos de los siglos. Mateo 16:21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos,
de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Capítulo 17, verso 23. Y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Fíjese que el mismo Jesucristo está estableciendo que debía morir, que lo iban a matar, pero que al tercer día se iba a levantar de los muertos. Lucas capítulo 24 y verso 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Estos versos establecen la certeza que nuestro Salvador sí realmente había muerto y fue sepultado, como lo dice Mateo capítulo 27, versos del 58 al 60. Dice la palabra del Señor. Este fue a Pilato, José de Arimatea, y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Así que ahí está la evidencia escritural. También Juan 19, versos del 39 al 41, Evangelio de Juan, capítulo 19, versos del 39 al 41, dice la palabra de Dios. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras, y tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, amén, con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Queda corroborado así los hechos, no solo que el Señor Jesús ha resucitado de los muertos, sino que permanece en la condición de haber resucitado y que fue sepultado en un sepulcro. No se quedó en el aire, no dejaron el cuerpo tirado, no, fue preparado, fue llevado, colocado en un sepulcro totalmente nuevo, como evidencia de que él realmente murió, pero que esa tumba, hoy usted va allí y esa tumba está vacía. Pablo se reitera en el mensaje fundamental del Evangelio. Las apariciones concretas de la resurrección de Jesús, de Cristo resucitado tal como lo recibió, lo predicó de ciudad en ciudad. El verso 5 de la lección dice claramente: y que apareció a Cefas y después a los 12. Cefas era el apóstol Pedro. Recurre a la veracidad del testimonio de la verdad que él predicó, el apóstol Pablo, y había testiguado, y de testimonios fidedignos de los que habían tenido la certeza de un conocimiento milagroso de la resurrección de Jesús. Pablo consta luego de la resurrección que Jesús hizo una aparición a Cefas, ¿verdad? Como dijimos, es decir, a Pedro, como dice Juan 1:42 y Lucas 24:34. Y luego a los 12 apóstoles, y todos dieron testimonio ocular, lo vieron, testigos oculares de Jesús resucitado, como dice Hechos capítulo 2 y verso 32. No solo con sus enseñanzas, sino también con sus vidas. Ellos vivían en él porque él vivía en ellos. Juan 14:19. Todos los apóstoles validan este testimonio por esta fe. Vivieron y en esta fe murieron. Hechos 4:33. Durante el tiempo después de su resurrección, pero antes de su ascensión, Jesús solía reunirse con sus seguidores en muchas ocasiones distintas, como dice Mateo 28:10. Lucas 24:34 dicen que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Juan 14:19 dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hechos 4:33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Mateo 28:10 dice: entonces Jesús les dijo:
No temáis, id dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. La resurrección de Jesús es una verdad que fue confirmada por los primeros cristianos, por los apóstoles y también por más de 500 hermanos en la fe, como dice el verso 6. Después apareció a más de 500 hermanos árabes, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, en el tiempo en que se escribió esta escritura, todavía algunos testigos oculares de la resurrección de Cristo estaban con vida y podían testificar de esta gloriosa resurrección. Cuando el apóstol Pablo escribió la epístola, dice, de los cuales aún la mayor parte viven, ¿verdad?, para significar la muerte y la esperanza eterna, como leeremos en Mateo 9:24 y Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 14. Obviamente tenemos el informe que aquí nos da Pablo, los cuales a una sola voz podían confirmar el poderoso hecho de Jesús, la resurrección del primogénito Hijo de Dios. Pues un acontecer que podría ser confirmado por tantos testigos como una cifra tan alta pudo testificar en tantos lugares y en diferentes tiempos del hecho de la resurrección de Jesús, y que no se podía desestimar tan fácilmente como se desestima un caso en la corte por falta de evidencia. Aquí la evidencia era contundente: la tumba vacía, los testigos oculares, todos aquellos que lo vieron ascender, todos eran testigos de que Cristo había resucitado. Mateo 9:24 dice: les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él. Y Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 y 14 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pablo tenía la certeza de este suceso histórico que tanta importancia tiene el mensaje centrado en la buena nueva de la resurrección del Salvador. Demuestra que el Señor tenía muchos discípulos de lo que generalmente la gente podría suponer. Se le apareció a más de 500 hermanos. Aunque no existieran como hoy en día quien nos confirme como testigo visual, la fe nos hace entender y experimentar esta verdad como la buena nueva de resurrección para todos los que creen en él sin ver, como dice Juan 20:29. Él vive porque la evidencia histórica demanda que creemos en la resurrección del Señor Jesús. Mi Cristo no está muerto, la tumba está vacía y su resurrección es nuestra garantía. Y ahora vivo está, con poder y gloria nos levantará. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Este Jacobo, que aquí se menciona, era el hermano del Señor Jesús en el verso 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el apóstol en el verso 8 dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Galatas 1:19 dice: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Creyó después de la resurrección, como dice Hechos 1:14, que dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Está hablando de Jacobo. Presidió el concilio de la iglesia primitiva, como dice Hechos 15:13, y en eso concuerdan todos los historiadores de la Biblia de que Jacobo fue un gran líder en la iglesia. Hechos 15:13 dice:
Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Las palabras del apóstol Pablo muestran la firme convicción de que lo que ha acontecido es un acto real y de gran importancia, no era una analogía. Por tanto, menciona a personas reconocidas por la iglesia como servidores y discípulos del maestro. Menciona a Cefas, menciona a Jacobo y menciona a otros como testigos de la resurrección de Cristo. Pablo hace otra mención, otra aparición a todos los apóstoles, refiere a la aparición de Cristo cuando ascendió al cielo, y no puede haber duda del hecho que aquí se relata. Lucas 24, 44 al 51 dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. En el verso 8, obviamente el testimonio de Pablo que realza la gracia del Señor Jesús, al último de todos menciona: Jesús se apareció también a mí personalmente. Pablo se considera como un abortivo, es decir, como el más pequeño de los apóstoles. La aparición que el Señor Jesús se dignó otorgarle a él, alguien llamado por el mismo Señor, que aunque no estuvo presente en los hechos nombrados anteriormente, el Señor Jesús se le apareció en su camino a Damasco, como relata Hechos capítulo 9, versos del 1 al 6, un hecho sobrenatural que confirmaba su llamado. Pablo realza este suceso que tanta importancia tenía para él como testigo de la resurrección de Jesús, y del cual no hacía alarde, sino que mostraba fielmente su función a la iglesia como cuerpo de Cristo, como dice Romanos 12, 1, 3 y 5. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual, que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Verso 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Siempre como un acto del furor y la benevolencia especial de nuestro Dios, mostrar lo que ha pasado con nosotros, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no puede usarse para exaltar el ego, sino para mostrar la gracia y el amor de la cual Dios nos ha hecho partícipes, así como también de nosotros, como dice Primera de Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. La segunda parte de esta lección es: la resurrección del Señor Jesús nos garantiza una vida eterna con Él. Leemos los versos del 12 al 20. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. La intención del apóstol en muchos de sus escritos es destruir todo concepto erróneo sobre la verdad del Evangelio. Por eso confrontó la herejía que se había introducido. Así trastornaba la fe de algunos en la iglesia de Corinto. Existían algunos partidarios que por ideas e influencias de la filosofía griega negaban la resurrección de los muertos, de allí que para algunos filósofos la predicación de la resurrección era difícil de aceptar. Pablo actuó conforme a la verdad, a la voluntad de Dios sobre la esperanza de la resurrección de los muertos, tal como predicó a los filósofos de Atenas y ante el concilio de los judíos. El mundo de entonces como el de ahora estaba preparado para creer en la inmortalidad del alma, pero no estaba dispuesto a aceptar la doctrina de la resurrección del cuerpo. Muchos hoy en día trastornan la fe, niegan la resurrección corporal de Jesús, mientras afirman profesar todavía la fe cristiana. La pregunta del apóstol es lógica. Si estos cristianos creen en la resurrección corporal de Jesús, entonces no pueden negar la doctrina de que no hay resurrección de los muertos. Juan 11, 24, 25 dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La resurrección no es solamente vida después de la muerte, es la continuación de la vida después de la muerte en cuerpos glorificados, los cuales nuestros cuerpos presentes en un estado glorificado. Cuando Dios establezca el milenio, reinaremos juntamente con Cristo en un cuerpo glorificado, como dice Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Si no hubiera resurrección, Dios sería un Dios de muertos y no de vivos. Cristo sería un Salvador muerto y no un Salvador viviente, comprobado ya en las Escrituras, que vive para siempre, como dice Apocalipsis 1:18. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué tal si no hubiera resurrección de muertos, como dice el verso 13? Porque si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó. Implica una negación por completo del cristianismo y el propósito eterno sería anulado. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. No creer en la resurrección de los muertos es no creer en Cristo, en la resurrección de Jesús. En ello hay vida espiritual, comprensión espiritual sobre el fundamento del propio Señor y de su testimonio. En ello Jesús ha puesto nuestra esperanza de gloria como creyentes. Y sin ello el mensaje de la salvación no está completo, sin ello no hay fundamento para predicar. Si Cristo no se levantó de los muertos, ¿qué esperanza podemos tener nosotros? La resurrección de Jesús no solo prueba su resurrección, sino que prueba el principio que selló el día de la resurrección. ¿Qué consecuencias nefastas trae negar la resurrección de Cristo? El verso 14 dice claramente en la palabra, ¿verdad? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Es decir, sin Cristo vivo en resurrección, si Cristo no se hubiese levantado, si no fuese verdad, tanto la proclamación apostólica como nuestra fe en el Evangelio estaría vacía, sería inválida, insuficiente. Nadie nos creería, pues carecerían de realidad sustancial y no habría contenido de testimonio verídico. Nosotros lo creemos por fe.
Sin la resurrección de Cristo, la fe no puede operar porque ella pertenece al ámbito espiritual, al igual que la predicación apostólica sobre la resurrección no tendría fundamento, ya que ésta opera en el espíritu del creyente, y si ésta no está presente, no hay fundamento, y la predicación y la fe de los creyentes sería vana, incrédula. Nuestra fe es verdadera porque está cimentada en la victoria de Cristo sobre la muerte, y Dios ha vencido la muerte. Jesús declaró repetidas veces que resucitaría de los muertos, y esa victoria se selló en la resurrección. Lo que nos diferencia a los creyentes de los demás seguidores de sectas y herejías de este mundo es que nuestro mensaje es verdadero, como dice el verso 15, ya que no predicamos fábulas o imaginación de hombre, sino nuestro mensaje es el testimonio verdadero del Hijo de Dios. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado al Cristo, el cual empero se levantó si los muertos no resucitan, ¿verdad? Es un mensaje con poder para salvar y transformar al hombre muerto en delitos y pecados, a diferencia de las filosofías y religiones de este mundo, como lo establece Hechos 4:33, y en ningún otro hay salvación. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos. Pablo reiteró a los corintios el valor del fundamento de la verdad en cuanto a la doctrina sobre la resurrección de Cristo, como dice el verso 16. El verso 16 dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Amén. Esta acción sobre la resurrección de los muertos opera por medio de la fe en Jesucristo y nos permite entender esta verdad bíblica, que los que mueren en Cristo volverán a la vida. Esta esperanza nos libera del temor a la muerte, porque no hay más muerte para los que mueren en Cristo, los que han encontrado la gracia de la salvación de Dios. Esta resurrección opera en nuestro espíritu, el cual es atraído de nuevo a la vida de Dios por medio del Espíritu Santo. Si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos, como dice el verso 17, habla de la resurrección de Cristo con respecto a la salvación de los creyentes. Sin este hecho glorioso, la fe del cristiano sería totalmente vana y sin valor. Estuviéramos muertos en delitos y pecados y sin esperanza. La victoria de Cristo sobre la muerte le da potestad de perdonar nuestros pecados por medio de la fe en su persona, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y su victoria sobre la muerte a través de su resurrección. Ahora podemos recibir por la fe perdón de pecados y ser salvos y libres de la condenación eterna. Esto es posible mediante la fe en Cristo. Es la vida de resurrección de Cristo la que opera en nosotros, que nos libera del pecado y de la muerte, y podemos tener comunión correcta y armoniosa con Dios, pues se nos exhorta de que andemos en vida nueva en unión con Cristo resucitado. Nuestra fe, nuestra salvación tiene por objetivo un Cristo muerto pero que ha resucitado. Fue la provisión divina. La resurrección de Jesús nos asegura nuestra justificación delante de Dios. Lo que fue hecho para nuestra redención ha sido aprobado por el Padre Eterno. Si Cristo no hubiese resucitado de la muerte, si no se hubiera levantado, fuera un cruel engaño para el cristianismo y todos los santos fieles difuntos que han perecido. Hay innumerables creyentes que han muerto creyendo en la confesión de pecado y la fe en la sangre expiatoria del Salvador. Les asegura el perdón de pecados y la vida eterna. Gracias al amor de Cristo es la promesa por la fe en el Hijo de Dios que nos alienta a todos nosotros a estar firmes y constantes, creciendo, sirviendo al Señor, y que esto no sea en vano. Es por esto el razonamiento del apóstol Pablo sobre la vitalidad de la resurrección de Cristo de los muertos. Ningún creyente podría sostener esta perspectiva ni aceptar tales conclusiones erróneas que destruyen una gran esperanza de la fe y la vida eterna en Cristo Jesús como Salvador nuestro. Hemos de creer
en las Sagradas Escrituras. Nuestra esperanza de fe en Cristo no solo es para esta vida. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros no solo moríamos en nuestros pecados, sino que nos resucitaríamos para vida eterna. Es decir, este cuerpo carnal no sería transformado, no será glorificado. Pablo aclaró a los corintios, si no hubiera resurrección, hemos sido engañados en la vida cristiana, y es muy lamentable, y seríamos personas dignas de pena por entender que predicaríamos algo que no tendría validez. El cristianismo es fundamento en la resurrección del Señor Jesús. Los apóstoles demostraron cuán poderosa legitimidad y certeza el cristianismo que proclamaban, seguros de un final, de una recompensa celestial gloriosa, precisamente ofrecida de un Cristo vivo más allá de esta vida. Qué vida tan difícil vivieron todos los que soportaron en su vida de fe en el Salvador, que afrontaron cada día aún el valle de lágrimas y de muerte con la seguridad de que Dios estaba con ellos. Incontable número de creyentes han vivido una gran vida de propósito y han muerto creyendo en Cristo como su Redentor y Salvador. Nuestra fe y esperanza en Cristo no solo espera esta vida, miramos con fe hacia adelante, buscando ser llevados a la plenitud de vida en Cristo. La fe se fortalece por el hecho de la vida abundante en Cristo, que no solo está disponible para esta vida, sino también para cuando ocurra la resurrección de los muertos en Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 16 establece: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En el verso 20, Pablo afirma triunfalmente la verdad de un principio de resurrección. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. La resurrección del Señor Jesús está atestiguada, presenta a Cristo como primicia de la misma. Cristo fue el primero en resucitar de entre los muertos, llegando a ser así las primicias de la resurrección más allá de toda duda. Ahora Jesús ha resucitado de los muertos. En el pasado resucitaron otros muertos, pero murieron. Cristo resucitó y su cuerpo fue glorificado y ascendió a los cielos. Él ha venido como el cumplimiento de la promesa y como primicias de la resurrección para mostrarnos la gracia que hemos recibido de Él y en Él. La muerte es tan solo un sueño. Los muertos en Cristo serán resucitados de entre los muertos, como dice Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. No puede haber ninguna duda de que el nacimiento espiritual y la vida en el Espíritu conducen a la resurrección final y a la vida eterna con Cristo. Los que andan en vida nueva en realidad ya han comenzado en un sentido la vida eterna. Desde el momento en que usted acepta a Cristo como su Salvador, usted pasa de muerte a vida, usted tiene la vida eterna. Así que el apóstol Pablo le ha enseñado a la iglesia el fundamento del Evangelio del Hijo de Dios, que es la resurrección de los muertos. El cristianismo se apoya en la resurrección de Jesucristo, que fue nuestro Salvador. Así que todos los creyentes que profesamos esta fe, hablamos de la muerte de Jesús, pero hablamos de la resurrección corporal de Jesús, que su cuerpo fue glorificado y fue transformado. A través de los siglos, una cifra incontable de personas de todos los pueblos y culturas han tenido por la fe un encuentro personal con Jesús el Salvador, con el Cristo resucitado, tal cual Saulo en el camino hacia Damasco, que fue encontrado por Jesucristo. Así que nunca se piense que la vida termina con la muerte o que la vida lo es todo.
Nos duele cuando un ser querido parte de este mundo, pero tenemos la esperanza gloriosa de que si permanecemos en Cristo, nos encontraremos otra vez. Porque Él vive, no temo al mañana. El anhelo de nuestro Señor es que podamos tener la visión clara sobre la resurrección, la gloria de la fe cristiana en la resurrección. Él quitó nuestros pecados, pero en su resurrección Él nos dio por su gracia entrada segura y amplia en el cielo, y podemos sentirnos firmes en su justicia. Y estamos esperando la venida de Cristo, porque cuando suene la trompeta con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, la Biblia establece que los muertos en Cristo, los que han sido enterrados ya, resucitarán primero y serán transformados. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes para estar siempre con el Señor. Qué hermoso momento, qué alegría, qué momento maravilloso. Anhelamos la venida del Señor. Si así, clávame en la cruz, déjame ir en tu lugar. Sigue así, di que no soy yo y el día vendrá cuando verás resucitaré. No hay poder en el mundo que me ate aquí. Resucitaré. La muerte no me venció. Oh. Sigue así, clávame en la cruz, déjame ir en tu lugar. Sigue así, di que no soy yo y el día vendrá cuando todos verán resucitaré. No hay poder en el mundo que me ate aquí. Resucitaré. La muerte no me venció. Di que yo jamás me levanté y pronto verás que no era verdad. Sigue así, niégame otra vez y todos verán que soy la verdad y vendré otra vez a buscar al pueblo que escogí y vendré otra vez y esta vez vengo por ti, resucitaré. No
que me pueda aguantar. Yo resucitaré. La muerte no me venció. Y esta vez vengo por ti y a los míos llevaré. Aleluya.